Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Como ustedes ya saben, estamos compartiendo un libro que nos ayuda a entender el Corán, el libro sagrado del Islam, desde una perspectiva cristiana. Hoy voy a compartirles el capítulo segundo o la segunda parte, que en realidad es el capítulo 1, sobre la historia de Mahoma, su vida y cómo surgió el Corán. Él tuvo una infancia trágica, ya que los primeros años de vida de él en la península arábiga son una historia de tragedia y lucha. Él nació alrededor del año 570 después de Cristo. Su padre Abdullah murió antes de que él naciera. Alá era parte del nombre de su padre porque ese era el nombre de la deidad principal de su clan. Amina, su madre, siguió una antigua costumbre de entregar el niño a una mujer beduina para que lo amamantara durante un periodo de tiempo determinado. Cuando tenía 6 años, su madre murió. Ser huérfano en la Meca de ese tiempo, del siglo VI, era una situación bastante triste. Su tío Abu Talib, que era el jefe del empobrecido clan al que pertenecía a Mahoma, el clan Hashin de la tribu Qurayshi, se hizo cargo del niño. Él creció en medio de conflictos entre individuos y tribus en el siglo VI. Una de las formas que él tenía para alcanzar una buena posición y obtener riqueza y poder era casándose bien. Él lo logró al casarse con una mujer de negocios de 40 años que se llamaba Hadilla. Ella decidió casarse con él, que tenía 25 años. Él demostraba que era responsable, actuando como un agente de una caravana hacia Siria, caravana que pertenecía a su esposa. Ella ya había estado casada 2 veces. Hasta su muerte, Hadilla fue la única esposa de Mahoma. Ellos tuvieron 4 hijas, pero sus 2 hijos murieron en la infancia. A pesar de su influyente esposa, porque ella era rica, muy reconocida en la ciudad, Mahoma luchó por ganarse el respeto de los comerciantes de la Meca, quienes lo excluían de todos los círculos íntimos, por su origen posiblemente. Es posible que esto que le pasaba en su vida normal fue uno de los factores que lo llevara a una búsqueda espiritual. En su búsqueda espiritual, Mahoma encontró que la vida religiosa árabe era más problemática que útil. Los cristianos de los imperios romano y bizantino dominaban gran parte del mundo y habían ganado adeptos incluso dentro de Arabia, al punto que el primo de Jadilla, Waraka, se ha convertido al cristianismo. También habían tribus ricas de judíos en la península, pero la principal religión del país y la que seguía la tribu de Mahoma era la adoración a los ídolos. La Meca era un centro de la religión politeísta a la que Mahoma pertenecía. Esos paganos rezaban mirando hacia la Meca, viajaban a la Meca para peregrinaciones anuales. Allí entraban a una plaza, un masjid, donde daban vueltas alrededor de un antiguo edificio de piedra que tendría unos 45 pies de altos, 33 pies de ancho y unos 50 pies de largo, que lo llamaban la Cava, que estaba lleno de ídolos. Una piedra negra podía verse en el exterior del edificio, en una piedra angular. La piedra o meteorito era besado en señal de veneración por los árabes paganos. A una milla de la cava se encontraba el Wadi Mina, donde los peregrinos arrojaban piedras a un pilar que representaba al diablo. Ellos creían en un mes lunar de ayuno y dar limosna a los pobres. Muchas de estas prácticas fueron incorporadas posteriormente al Islam. Cuando Mahoma tomó el control de la Meca, destruyó todos los ídolos que se encontraban en el interior de la cava, excepto la venerada piedra negra. Sin embargo, conservó gran parte de las prácticas paganas y hoy en día siguen siendo parte importante de los rituales islámicos. Eso facilitó hasta cierto punto la conversión al Islam en la gente de su época, ya que conservaron parte de sus costumbres. Sin embargo, muchos musulmanes de hoy tienen problemas en seguir esos rituales y al mismo tiempo seguir el ritmo de vida de una sociedad avanzada y tecnológica. La gran mayoría de los musulmanes también viven lejos de Arabia Saudita, a donde deben ir a peregrinar y los que le convierten en una gran carga financiera para ellos. Ahora, ¿cómo fue revelado el Corán? ¿Cómo llegó a ser el libro sagrado del Islam? La angustiosa situación de Mahoma culminó con algunas experiencias espirituales. Por motivos personales, él comenzó a meditar en algunas cuevas del desierto. Afirmó que durante una de esas ocasiones recibió la visita de un ser espiritual que le ordenó recitar ciertas frases. Más tarde él creyó que estaba poseído por un demonio y trató de suicidarse, pero luego afirmó que otra aparición de este ser espiritual lo rescató
y le aseguró que era profeta. Según la historia musulmana, Mahoma comenzó a recibir mensajes, lo recitaba a sus seguidores, quienes lo escribían en cualquier objeto que tuviesen a la mano, como rocas o huesos. Estos mensajes les llegaban a Mahoma cuando él tenía unos episodios que parecían convulsiones. En medio de estos episodios, Mahoma hablaba como si Alá hablara en su lugar. Afirmaba que su guía espiritual, que luego identificó con Gabriel, canalizaba los mensajes a través de las revelaciones poéticas. El Corán deja claro que la mayoría de los cristianos y los judíos de esa época creían que ese comportamiento era locura o bien demoníaco. Al comienzo de la revelación los dichos eran breves, pero más adelante en su vida se volvieron más largos. Aunque el Corán tiene una cierta calidad poética que los musulmanes consideran milagrosamente hermosa, la mayoría de los contemporáneos de Mahoma creían que los versos no tenían nada de extraordinarios y que la península arábica ya era famosa por tener numerosos poetas y videntes místicos. Ese hecho está atestiguado en el propio Corán. Además del estilo de redacción, el contenido del mensaje resultaba ofensivo para los idólatras de la Meca. Mahoma recitaba versos que anunciaban que Alá era la única deidad y su mensaje condenaba la idolatría, de la que dependía la economía de la Meca. Como resultado, Mahoma consiguió muy pocos seguidores en los primeros años de su profecía. Incluso la tribu en la que él pertenecía se volvió contra él, algo inaudito en la época, ya que en esa época la lealtad del clan era la base de la cultura. Cuando Mahoma intentaba trasladar sus movimientos a una ciudad llamada Al-Taib, los líderes terminaron las negociaciones con una oposición tan fuerte que animaron a los residentes de la comunidad a arrojar piedras a Mahoma mientras éste se retiraba. Miremos algo sobre la guerra santa en el Corán. Los mecanos estaban conspirando para acabar con la vida de Mahoma, por lo cual le fue esencial trasladarse a otro lugar. Las negociaciones con la ciudad de Medina fueron mucho menos, digamos, accidentadas que las que él llevó a cabo en la ciudad de Al-Taid. Medina era una ciudad agrícola donde obviamente también habían fricciones entre las tribus y algunos esperaron que con la llegada de los musulmanes la ciudad tuviera una sensación de paz y de tranquilidad. De hecho, cuando Mahoma llegó fue invitado a acudir como árbitro en algunas disputas. Justo antes de que los mecanos intentaran ejecutar el plan para matar a Mahoma, él y su pequeño grupo de seguidores huyeron a Medina, donde su comunidad comenzó a crecer gracias a varias razones que luego miraremos, y crecieron en influencia y en poder. El primer día del traslado fue el 1 de julio del 622 después de Cristo. Los musulmanes citan esa fecha como el primer día del calendario islámico. Poco después de la migración, la religión comenzó a tornarse violenta como medio para enfrentar a los enemigos. Mahoma entonces proclamó versos que permitían a los musulmanes luchar por el Islam. Comenzaron a atacar a los mecanos. Los musulmanes asaltaron caravanas en el nombre de Alá. Esas caravanas que proveían bienes desde Siria y otras regiones del mundo a los mecanos. Esto finalmente llegó a batallas formales entre las fuerzas de Mahoma y la gente que defendía a la ciudad de la Meca. La lucha se extendió para incluir a quienes apoyaban a la Meca, es decir, tribus aliadas de la Meca, y los musulmanes comenzaron con sus ataques a las caravanas a ganar riqueza en forma de botín. Dado que los musulmanes estaban teniendo éxito debido a sus campañas militares contra las caravanas, la fuerza militar unificó sus filas y aumentó el número de sus miembros o integrantes. La influencia de los musulmanes en las otras tribus de Medina aumentó a medida que sus enemigos comenzaron a temerles. Por ejemplo, en Medina habían 3 tribus judías. Las 3 rechazaron a Mahoma como profeta. Esto debió ser una gran decepción para él, ya que el Corán afirma ser una extensión de la Biblia. No hay evidencia en la historia islámica de que ellos emprendieran campañas militares contra los musulmanes o contra Mahoma. Sin embargo, Mahoma comenzó atacando las tribus una a una. Las 2 primeras tribus que atacó fueron los Bani Kainuga y los Bani Nadir. Ellos fueron obligados a exiliarse y las fuerzas islámicas tomaron control sobre sus posesiones y sus bienes en las tierras, compuestos de viviendas, ricos huertos, toda la tierra. La última tribu que quedó fueron los Bani Qurayza. La fuerza de Mahoma rodeó a la tribu en su fortaleza y el asedio fue un completo éxito. Cuando estos entregaron las armas, ellos recibieron una sentencia que para la época fue considerada severa, ya que los musulmanes ejecutaron entre 600 a 900 judíos, todos los varones, dejando a las mujeres y a los niños como esclavos para los musulmanes o bien fueron vendidos. Mahoma fue el encargado de repartir la riqueza. También tomó a una de las viudas, Rihana, cuyo marido había sido ejecutado. Él la tomó como una de sus concubinas. Los soldados de la Meca se enfrentaron a las fuerzas musulmanas en la batalla de Badr y en la batalla de Uhud. En la batalla de Uhud en el año 625, el propio Mahoma resultó herido en la cabeza tan gravemente que se oyó un grito equivocado de que estaba muerto. La batalla terminó en empate
pero el hecho de que los musulmanes enfrentaran a los mecanos y sobrevivieran fue en cierta medida una especie de victoria para estos. Finalmente, las fuerzas islámicas o musulmanas se hicieron lo suficientemente fuertes como para que sometieran a la Meca a un tratado de paz, el tratado que se llama Al-Hudaybiyah, en marzo del 628 después de Cristo, que aseguraba la paz durante 10 años. El error que cometieron los mecanos al firmar este tratado era que permitir la libertad de atacar a las tribus vecinas que no estaban protegidas por la tregua. Mahoma también permitió que continuaran las incursiones sobre las caravanas que surtían de bienes a la Meca por parte de grupos que según él no tenían ninguna relación con sus fuerzas y que supuestamente estaban operando fuera del control de Mahoma. El tratado fue roto 2 años después de su ratificación. Hay muchas razones para explicar por qué se rompió, pero eso es historia. Lo cierto es que Mahoma afirmó que eran los mecanos que habían roto el tratado y sus fuerzas invadieron y conquistaron la Meca en enero del 630 después de Cristo. Tras la muerte de Mahoma, las victorias militares islámicas en el norte de África, Europa y Medio Oriente contribuyeron a la difusión de la religión, al igual que el comercio internacional con los países asiáticos llevó la religión a ciertas partes de Asia. El uso de la violencia por parte de los musulmanes contra los enemigos como parte del deber religioso o yihad, bien llamada Guerra Santa, sigue siendo una práctica generalizada en todo el mundo como autodefensa para aumentar el poder y la influencia del Islam. La cuestión que se plantea a los musulmanes es cómo y cuándo deben practicar yihad. Debido a todo esto, Mahoma tuvo mucho éxito, llegó a poseer una enorme riqueza y poder a los 60 años. Su ascenso generó prominencia en Medina y la victoria final de los musulmanes sobre la Meca le otorgaron el control dominio de una gran extensión. Él era reverenciado como la voz de Alá, controlaba el destino y la propiedad de quienes se oponían al Islam. A muchas comunidades judías y cristianas se les permitió cierta libertad de culto siempre y cuando pagaran impuestos a Mahoma y se sometieran a la tiranía islámica y dejaran de compartir su fe o evangelizar a otros. El respeto que se le tiene a él es tan grande que hasta el día de hoy las opiniones sobre la conducta, la vestimenta, los hábitos diarios, incluso el estilo de la barba, se considera ejemplo a seguir en todo el mundo. Las opiniones de Mahoma y las historias de su ascenso están recogidas en algo que se llama las colecciones de los hadices. Las colecciones de los hadices no es un solo volumen, realmente son bastantes textos recopilados cientos de años después de que Mahoma muriera. El más respetado de todas las colecciones, o la más respetada, es la colección de Sahih al-Bukhari. Las colecciones de la Sunna, como se llaman también, destacan las normas de Mahoma que dio para la vida diaria, se jactan de las enseñanzas del profeta y ofrecen al fiel musulmán una guía para la vida diaria. Alguien que tuvo que demostrar que era digno de casarse con una viuda rica, como Mahoma, ahora tenía numerosas relaciones femeninas. Después de la muerte de su primera esposa, Jadilla, Mahoma logró tener hasta 16 esposas, además de algunas esclavas capturadas en batalla. Al morir tenía 9 esposas que aún estaban vivas y 2 esclavas. Pero existen 2 matrimonios que fueron bastante controvertidos en la vida de Mahoma. El que realizó con Aisha y con Zeinab. En el caso de Aisha, la hija de su mejor amigo, Abu Bakr, él se casó con ella cuando la niña tenía 6 años y ese matrimonio fue consumado cuando tenía 9, mientras que la niña aún jugaba con muñecas. En el caso de Zeinab, ella era la ex esposa de su hijo adoptivo. Las historias musulmanas parecen contarnos que Zeinab se divorció de su esposo para casarse con Mahoma y que esto generó algunos señalamientos entre los habitantes de la Meca. Las críticas a la conducta de Mahoma, esos señalamientos de los habitantes de la Meca, fueron a menudo contrarrestadas por las proclamaciones de Mahoma con versos del Corán. De esta manera, como si Alá defendiera la conducta de Mahoma. Él también pronunció versos para instruir a sus esposas y al público en general de cómo debían comportarse con él. Los musulmanes creen que todos sus mandatos y todos los versos pronunciados por él están recopilados en el texto del Corán. Ahora, ¿cómo se recopiló el Corán? Poco después de que él muriera, los versos estaban escritos en piedra, huesos, cuero y en la memoria de aquellos de sus seguidores fieles. Pasaron algunos años y la mayoría de los que afirmaban recordar todo el Corán de memoria comenzaron a morir. Ejemplo de eso fue muchos murieron en la llamada batalla de Yamama. También los objetos sobre los cuales estaban escritos los versos del Corán comenzaron a deteriorarse y a dañarse o bien a perderse. Así que con gran urgencia los expertos compartieron lo que recordaban, recopilaron los versos, los registraron para producir los primeros Coranes. Estos fueron copiados y distribuidos por todas las comunidades islámicas. Los musulmanes de hoy están convencidos que hubo un Corán original que fue compilado sin errores, que no había omisiones y que no tenía añadiduras.
Sin embargo, cuando leemos la historia islámica encontramos otra cosa. Encontramos que surgieron entre 4 a 7 versiones diferentes del Corán. Incluso uno de los sucesores de Mahoma, el califa Uthman, quedó conmocionado con este hecho, con el hecho de que existieran varios Coranes, y designó un comité formado por 3 personas para que elaboraran una versión estandarizada del Corán. Luego los líderes musulmanes intentaron quemar todas las demás versiones del Corán, cosa que está registrado en la Sunna del Profeta. Las colecciones de hadices más importantes de los musulmanes registra que incluso la copia estandarizada de Uthman tuvo que ser corregida. Uno de los miembros del comité, Said, contó que se dieron cuenta que faltaba un verso. Lo buscaron y lo encontraron en un hombre que se llamaba Kusaima bin Tabi al-Ansari. La tradición dice que el pasaje se agregó a la versión estandarizada, se encuentra en el capítulo 33 y es el verso 23 del Corán de hoy. Incluso con la adición de este pasaje, hay tradiciones islámicas menos confiables que informan que se omitieron versos del Corán estandarizados en la versión de Uthman. Se informó que Mahoma recitó los versos del Corán que ordenaban la lapidación de los adúlteros, como está registrada en la biografía de Mahoma, escrita por Ibn Ishaq, que se llama Sira Rasul Allah. Esta enseñanza no se encuentra en ninguno de los versos del Corán de hoy. La posibilidad de que falten versos que ordenan lapidar a los adúlteros está respaldado con las prácticas islámicas, ya que desde sus orígenes el Islam ha castigado a los adúlteros con apedreamiento. Sin embargo, en el Corán estandarizado de Uthman, el castigo de estos es 100 latigazos. La gran mayoría de los musulmanes modernos se sienten profundamente ofendidos porque los eruditos sugieren que el Corán fue editado, cambiado o de alguna manera manipulado. Creen que los Coranes que quemaron sus eruditos pasados solo tenían pequeñas diferencias y que la copia estándar, bendecida por Uthman, fue hecha por devotos seguidores de Mahoma que habían memorizado los versos coránicos a la perfección. Rechazan aquellas tradiciones que implican que cualquier arreglo se le haya hecho al Corán como algo que no es confiable. Reverencian el Corán como la palabra perfecta de Alá y se resisten a realizar cualquier investigación académica sobre versiones que pueda encontrar el texto. Debido a esto, ellos creen que el Corán tiene ciertos atributos. El Corán tiene algunas características que son interesantes, por así decirlo. Es un libro corto que es más pequeño que el Nuevo Testamento cristiano. Sus capítulos no están ordenados en el orden que fueron citados, sino por tamaño. La mayoría de los capítulos más largos están al principio y los cortos van al final. Por tal razón, pues no hay un orden cronológico de ideas o de eventos. Hay un Corán que se llama el Corán publicado por Penguin Classes. Él intenta corregir esto ordenando los capítulos según el orden en que fueron recitados por Mahoma. También seguir la línea de pensamiento dentro del Corán es bastante complejo porque el tema de un capítulo, incluso los temas de varios versos, pueden cambiar sin ninguna transición. Por eso es tan importante conocer estudios temáticos del Corán como este que vamos a tratar de compartir. Cuando Mahoma pronunció el Corán, muchas veces, es decir, la mayoría de veces no utilizó la primera persona del singular para exponer lo que estaba diciendo, sino que habló como si estuviera transmitiendo el mensaje de Alá, transmitido por el ángel que habló con él, supuestamente Jibril, y lo hizo en plural. Sin embargo, los musulmanes no creen que el uso de la palabra nosotros y la conjugación verbal en plural para referirse a Alá sea una contradicción con la unicidad del Dios del Islam. Mahoma hablaba árabe, por tanto los musulmanes deben aprender árabe para tratar de comprender el Corán, ya que pasar el Corán a otro idioma hace que se pierda su verdadero significado. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que trae el Corán? Este libro repite con mucha frecuencia algunos temas. Los más importantes son los mandamientos de creer en la unicidad de Alá, en contraposición con la idolatría y la validez de Mahoma como profeta, al igual que la validez de los profetas bíblicos. Apoya estos hechos con las creencias que repite de la creación, la locura de adorar ídolos, los terrores del día del juicio y la supuesta confirmación que tiene el Corán en la Biblia. ¿Por qué decimos supuesta? Porque entre el Corán y la Biblia realmente no hay mucha relación, porque incluso los judíos y los cristianos de la época que oyeron la referencia del Corán en la Biblia comenzaron a reconocer problemas. El primer problema que ellos reconocieron fue que comenzaron a encontrar cuentos bastante extraños, diciendo que provenían de historias bíblicas. Un ejemplo de eso es, el Corán presenta al rey Salomón comunicándose verbalmente con hormigas y pájaros, cosa que no está registrado en ninguna parte en la Biblia. Una de las razones por las que Mahoma careció de apoyo, que él esperaba de las religiones monoteístas, se debía a esto. Las historias que no eran bíblicas, pero que él afirmaba que lo eran. Otro problema es la teología que tiene el Corán, ya que a pesar de que Mahoma dice que el Corán es una continuidad, por así decirlo, de la Biblia o tiene mucha relación con la Biblia,
El Corán niega la Trinidad, la divinidad de Cristo y la salvación a través de la cruz y la resurrección del Señor Jesús. Ahora, para persuadir a los lectores o aquellos que lo escuchaban a obedecer las enseñanzas del Corán, el profeta se remite a varios textos donde hay varios incentivos. Algunos de los incentivos son recompensas terrenales, como la victoria en las batallas y el botín que se va a repartir luego de realizar estas luchas. También da promesas para después de la muerte, como para prometerle a sus seguidores musulmanes placeres sexuales en jardines del paraíso, en contraste con los numerosos horrores que él muestra sobre el infierno. Hay 5 pilares básicos del Islam que los musulmanes dicen que se destacan en las enseñanzas del Corán y en sus libros sagrados llamados los hadices. En estos se incluyen la confesión que Alá es uno y que Mahoma es su profeta. Se denomina kalima. La oración mirando hacia la Meca y realizada 5 veces al día, que ellos denominan salak, el dar limosna, que se denomina zakat, realizaron un mes de ayuno durante las horas del día y eso anualmente, eso se llama Ramadán. Realizar una visita a la Meca al menos una vez en la vida del musulmán, que se denomina Hajj. Eso es más o menos la introducción al Corán. Más adelante probablemente ampliemos mucha de la información que estamos compartiendo brevemente. La idea de todo esto es como que se hagan una idea de realmente qué contiene el Corán, especialmente aquellos que nunca lo han leído o aquellos que nunca han escuchado enseñanzas islámicas. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, compartir, comentar, tal vez nos puedan dar ideas de cómo mejorar la información que compartimos. Muchas gracias por estar acá y mientras tanto, manténgase alejado del Islam.